Bienvenidos un día más a este nuevo directo, bellezones ibéricos, bellezones latinos. Estamos por comenzar y tenemos ultimísima hora. Primero, los ataques de la Federación de Rusia, los así denominados ataques de Navidad. Veníamos advirtiendo que se fueran a producir y efectivamente se están produciendo, aunque con algunas particularidades. Vamos a analizar qué es lo que ha atacado Rusia, por qué Ucrania se ha visto obligada prácticamente a parar dos centrales nucleares. ¿Qué significa todo esto para el futuro del conflicto? China, segundo pedazo de tema que tenemos hoy, se ha enfrentado por lo que parece directamente con Estados Unidos. ¿Tendrá esto que ver con el petróleo que le ha incautado la administración Trump o forma parte de un plan muchísimo más grande? Y no solo pudiera estar amenazando a Estados Unidos, sino a una suerte de otros países, algunos de los cuales se supone son de hecho sus socios. Esto lo vamos a analizar detenidamente porque no se trata de una amenaza cualquiera, sino directamente de una amenaza nuclear. Y por supuesto, muy en particular vamos a ver lo que está sucediendo en el frente ucraniano, colapso total el que se está viviendo en estos mismos momentos. Ucrania ahora tiene que dividir sus fuerzas, dividir a sus tropas entre varias localidades a la vez, no le está dando. Vamos a ver exactamente qué frentes están sufriendo en mayor medida estos ataques y qué consecuencias tendrá esto en la línea de contacto en términos generales, porque a partir de aquí sí comienza lo verdaderamente interesante. Las decisiones que tome Ucrania a partir de este momento serán absolutamente cruciales, aún más cruciales si cabe, para el resultado final para la Federación de Rusia dentro de la operación militar especial. Comenzamos con todo, muchísimas noticias. Espero que estéis bien atentos y sobre todo bien cargaditos de energía. Ups, ha habido por ahí unos cuantos lapsus de la conexión Donbass. Una vez más, os recuerdo que efectivamente estoy en Donbass reportando desde el lugar de los hechos, así que como de costumbre, dos cosas importantes. La primera, que me sigáis en mi canal de Telegram, porque allí no solo está la última noticia, sino que, pues, si desaparezco por alguna razón de las redes, voy a estar precisamente allí en primer lugar, así que es algo así como ese modo de salvación de nuestra comunidad que tenemos a nuestro alcance. Y en segundo lugar, ya lo conocéis todos muy bien. Por favor, idme diciendo si se ve bien, si hay buen sonido. Vamos a comenzar directamente con la última noticia de los últimos ataques realizados por la Federación de Rusia. Y necesito saber si me podéis ver a mí y si podéis ver además lo que voy a mostrar a partir de ahora en la pantalla, porque esto es lo que hace posible que este directo efectivamente se pueda llevar a cabo. Ya me lo podéis ir confirmando aquí, el mapa de los ataques realizados por parte de Rusia en el territorio ucraniano. Confirmen, por favor, si lo que se ve no solo es mi cara, sino también la presentación, que de hecho es muchísimo más importante. Vale, se ve, se escucha bien, pero todavía no tengo nada de la presentación. Un momentito, venga, arriba esas reacciones. Tus excelentes informaciones, saludos desde Guerrero, México. Un besazo para ti, Frank, directamente para México y para todo México, por supuesto, también. Se ve bien, todo súper, Liu. Vale, pues parece que lo tenemos absolutamente confirmado, de modo que vamos a ir allí con la última noticia de lo que ha estado ocurriendo ahora mismo. En cuanto a los ataques que Rusia ha llevado a cabo contra el territorio ucraniano, son ataques que de hecho ya esperábamos, y en mi grupo privado de Telegram, para quien le interese, pues voy a dejar una vez que termine el directo un enlace para poder entrar en el comentario fijado. Estuvimos precisamente comentando el hecho de que estos ataques se fueran a producir, que Rusia llevaría a cabo una suerte de ataques de preparativos para lo que sería el año nuevo.
A partir de aquí vamos a ver exactamente cómo se ha sentido, cómo se ha vivido, cómo se ha escuchado desde Ucrania. Os he preparado una suerte de tomas con sonido y el análisis va a comenzar tan pronto como se acabe esto que han estado viviendo, sobre todo en la parte occidental del país. Aquí tenemos a Víctor Navarro, saludo desde Maryland, Estados Unidos. Víctor, un besito te mando desde aquí, desde Donbass, pedazo de gracias por apoyarnos en nuestra labor informativa. Y en Maryland esto, bueno, vale prácticamente por 3 porque estás directamente en la tierra del enemigo. Por favor, agárrate muy fuerte que te necesitamos más activo que nunca. Muchas gracias una vez más y pasamos a escuchar esto que os tengo preparado. Ты то упав, тільки ще не видно, ти що? No me he congelado, estoy escuchando, no voy a estar sonriendo, que algunos me preguntáis, pero me parece una cosa muy seria, la verdad. Me da pena, por supuesto. Fijaos. Vosotros mismos habéis podido ver y escuchar estos sonidos, estas imágenes. Me parecía necesario quedarme callada por un momento para que pudierais sentir, no en carnes propias, gracias a Dios, lo que ha estado viviendo la población ucraniana, que bueno, pues en teoría no ha terminado siendo afectada en su gran mayoría, pero aún así es absolutamente aterrador vivir este tipo de ataques. Sile, te celebramos una vez más tu presencia aquí y te felicitamos por, pues efectivamente, darnos la posibilidad y apoyar este canal, la posibilidad de hacer nuestro trabajo informativo. Muchísimas gracias, un besazo que te mando desde aquí, desde Donbass. Gracias especialmente por estar siempre. Dicho esto, vamos directamente con lo que ha estado atacando la Federación de Rusia. Y sobre todo, tengamos en mente que los ataques de Rusia solo acaban de empezar. Pero bueno, primero los hechos, después os voy a dar, por supuesto, mi análisis de por qué todo se está desarrollando ahora en estos términos y cómo Rusia se está adaptando a la situación, ¿a cuál situación exactamente? Hoy por la mañana las fuerzas aeroespaciales, artilleras y unidades de drones de largo alcance de Rusia llevaron a cabo otro gran ataque contra los flancos ucranianos y contra el territorio de Ucrania en general. Antes, sus principales objetivos fueron los objetivos de la infraestructura energética, la logística, las empresas de la industria de la defensa
y los objetivos militares en términos generales. El ataque fue combinado el uso de misiles Kinzhal, Iskander, misiles de crucero J-101, así como drones Geraint y también Gerbera. En la zona de primera línea del frente, es decir, pues la retaguardia más cercana, así como también en la retaguardia más profunda, también se llevaron a cabo ataques con CAPS. Según fuentes ucranianas, en total se utilizaron más de 600 misiles y drones diferentes en el ataque. El ataque se centró principalmente en objetivos en el oeste de Ucrania, aunque también afectó un poco a las partes del centro y del sur del país. Se volvieron a atacar objetivos en las grandes centrales térmicas del oeste de Ucrania, Burstin y Dabratbor. También hay datos de ataques a las centrales térmicas de Kryvyi Rog y Ladizhin. Se atacaron principalmente las subestaciones cercanas a los dispositivos de distribución. Se llevaron a cabo ataques a las subestaciones en las regiones de Kiev, Rovna, Cherkasy, Vinnytsia, Zhytomyr, Sumy. Al mismo tiempo, en todo el territorio controlado por el régimen de Zelensky se introdujeron cortes de electricidad de emergencia. En la región de Rovna, más de 300.000 abonados se quedaron, de hecho, completamente sin ningún tipo de suministro eléctrico. Hay datos de que el ataque también se llevó a cabo contra la infraestructura de los puertos de la región de Odessa, como resultado de lo cual, entre otras cosas, un barco comercial resultó dañado. También Rusia continuó atacando los cruces del Dniester. En general, el desmantelamiento planificado de la infraestructura energética y de transporte del régimen de Kiev continúa, y yo entiendo que a partir de aquí ya no se va a detener. La tarea de Rusia parece ser que es privar al enemigo en la medida de lo posible de la capacidad de producir y recibir armas, equipos y combustible de motor, sobre todo desde el extranjero. Un golpe importante, pero sin embargo no tan multitudinario como se esperaba inicialmente, que la Federación de Rusia le ha asestado directamente al régimen de Kiev. Se lanzó un ataque masivo de misiles y drones contra objetivos energéticos. Y este ataque, en cuanto a las expectativas de lo que podía haber sido el ataque de Año Nuevo a la industria energética, hasta ahora parece que solo se ha cumplido en términos de su plazo, y se estimaba inicialmente que sería por lo menos un 50% más fuerte este ataque, y sin embargo la Federación de Rusia pues lo ha decidido realizar de una forma un tanto más modesta. Intuyo que las fuentes occidentales os hablarán del hecho de que a Ucrania ya no le quedan prácticamente problemas, pues a la Federación de Rusia no le quedan prácticamente misiles, pero en realidad nada más lejos de la realidad, y os lo voy a explicar muy detalladamente un poquito más adelante de este directo, el por qué Rusia realmente, creo, está llevando a cabo de momento ataques como más modestos, aunque de antemano os digo que todavía solo acaba de comenzar con estos ataques de Año Nuevo. Se supone el Año Nuevo todavía no ha llegado, y estos en su mayoría eran ataques que se realizaron de madrugada, o sea que muy probablemente esta noche cabe esperar ataques todavía más fuertes. Sea como fuere, las consecuencias ya se han notado a la perfección. Varias centrales nucleares ucranianas han tenido que ajustar su funcionamiento y prácticamente apagar una parte de sus instalaciones. Muchísimas gracias. A ver si lo puedo leer bien. Master Cracker, tremendas gracias por tu apoyo a nuestra labor periodística, y bueno, espero que te guste el directo de hoy. Un besazo que te mando desde aquí, desde Donbass. Gracias una vez más. Las centrales nucleares que pues efectivamente ahora se han puesto en entredicho en términos de su funcionamiento a Ucrania, pues es precisamente la parte que más le duele. Las centrales ucranianas han reducido la generación de electricidad debido a un ataque masivo de Rusia.
informa de hecho el propio Ministerio de Energía de Ucrania. Una vez más, por cierto, y precisamente inmediatamente después de que comenzaran a aumentar la potencia, y aquí Ucrania creo peca de lo mismo, de ir siempre con lo mediático por delante, puesto que se habló de que las centrales nucleares en cuestión pues ya estaban listas tras varios golpes de la Federación de Rusia, pues efectivamente a volver a la normalidad. Se informó ayer que podrían lanzar un reactor nuclear de hasta 1000 megavatios, será una pedazo de victoria para Ucrania, para el 24 de diciembre, nada más y nada menos, y ahora probablemente intuyo que no lo van a terminar haciendo. Sinceramente, en algunos puntos no entiendo por qué en el régimen de Kiev son tan sumamente imbéciles y se disparan directamente en el pie una vez tras otra. Te lo puedes callar unos días, puedes, pues efectivamente los ataques de la Federación de Rusia no es que vayan a desaparecer, pero quizás no variarán de objetivo porque ahora están aprendiendo a jugar en el juego occidental. A Ucrania lo que más le importa es dar la imagen de que la normalidad en términos nucleares está aquí y Rusia es precisamente allí donde la termina atacando. Vaya, pues el ataque ha tenido efectivamente, por lo que parece, el efecto deseado. A partir de ahora, muy probablemente esto seguirá siendo así hasta que el sistema energético de Ucrania colapse por completo. Y esto, por supuesto, a Rusia le va a dar muchísima ventaja en el frente, que es precisamente por lo que se están atacando objetivos de este tipo. Hay una opinión que me parece especialmente interesante de un canal ruso, a ver si os la puedo encontrar, porque tiene que ver precisamente con el hecho de cómo debería, según esta fuente, actuar Ucrania en el caso, bueno, no, actuar la Federación de Rusia en el caso de que Ucrania siga en sus 13, no quiera pactar y cómo habría que elevar el nivel de la tensión. Se está registrando una alerta prácticamente constante en toda Ucrania, esto ya lo estamos viviendo, pues ya hemos entrado prácticamente en la noche. Los recursos de monitoreo informan de la formación de nuevas ondas de choque de drones y misiles. A juzgar por la configuración general, y esto pues, hay que destacarlo especialmente, el ataque de esta mañana a la infraestructura energética tan solo fue la primera fase y la fase nocturna probablemente será una intensificación de la primera con una mayor variedad de objetivos, una muchísimo mayor densidad de lanzamientos. Este espaciamiento en el tiempo es de hecho muy típico de los escenarios en los que se prueba la reacción de la defensa aérea, el consumo de misiles y la velocidad de recuperación del control. Los resultados serán mucho más claros mañana al amanecer en función de la magnitud de los cortes de energía, el funcionamiento de las comunicaciones y la respuesta que habrá del lado ucraniano. Y en este sentido, una fuente de la Federación de Rusia escribe sobre el tema de lo que habría que hacer con estos ataques de Ucrania, cómo habría que actuar y, en definitiva, pues cómo habría que plantarle cara en términos energéticos también al régimen de Kiev. Un momento y enseguida lo vemos. Patricia Mendoza 5717. Liu, feliz Navidad para ti y tus seres queridos. Feliz Navidad para ti también, Patricia. Tremendas gracias por apoyar el canal y sobre todo nuestra labor informativa. Espero que pases unas inmejorables fiestas. Un besazo que te mando directamente desde aquí, desde Donbass. Dicho esto, lo que estamos preguntándonos, bueno, lo que se están preguntando desde Rusia, porque aquí venimos a analizar, no a escribirnos a los discursos de nadie, guiño, guiño. Si dejamos de lado los aspectos morales y las consideraciones humanitarias, Rusia debería intentar llevar a cabo un apagón a gran escala en toda Ucrania, aunque solo sea para comprobar su viabilidad. Esto subrayado. Cualquier campaña militar se acaba llegando a un punto en el que es necesario comprender los límites de las propias capacidades, no en el papel, sino en la práctica.
El experimento de llevar a cabo un apagón total de la electricidad es ante todo una herramienta de evaluación. ¿Funcionará o no? ¿En qué plazo? ¿Con qué recursos? ¿Con qué gasto de fondos? ¿Con qué grado de resistencia en la recuperación? ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Qué objetos son críticos? ¿Cuáles son secundarios? Hasta ahora los ataques a la industria energética han sido de carácter moderado. Incluso después de los ataques a las subestaciones de 750 kilovatios, teniendo en cuenta factores externos y marcos políticos, esto ha permitido mantener una palanca de presión, pero no ha proporcionado una respuesta a la pregunta principal. ¿Es capaz la red eléctrica de Ucrania de colapsar por completo y durante cuánto tiempo? Y sin esta respuesta es imposible construir escenarios a largo plazo, ni militares, ni tampoco de negociación. Por eso un paso así tarde o temprano se planteará no como un acto de castigo o simbolismo, sino como un elemento de planificación militar, sobre todo para el futuro, si se trata no solo de un país postsoviético, sino de varios países del bloque de la OTAN. Las guerras no se ganan con eslóganes, sino con un conocimiento preciso de lo que puedes hacer y de cuánto exactamente te va a terminar costando el hacerlo. A mí, sinceramente, me parece una reflexión muy acertada y creo que la Federación de Rusia, muy probablemente, muy a su pesar, efectivamente tendrá que tantear mucho más lo que es la capacidad propia de llevar a cabo un apagón total en Ucrania, lo cual también servirá a modo de una campaña psicológica donde pues efectivamente el régimen de Kiev se enfrentará a una presión constante por parte de Rusia y donde el régimen de Kiev tendrá que explicarles a sus ciudadanos qué es lo que están haciendo exactamente y por qué lo hacen y sobre todo por qué el conflicto no se ha acabado todavía. Aquí, en cuanto a los ataques moderados, lo cual efectivamente hasta el momento es bastante cierto y lo hemos confirmado ya desde aquí, tengo yo un comentario que voy a compartir con vosotros absolutamente enseguida. Casi me pierdo a Daniel Benracid, que hoy ha venido con otras 50 membresías del canal de Luis y Vaya como regalo. Bueno, Daniel, yo creo que tienes como una bolsa de las membresías, se las vas sacando. Yo creo que no he visto en mi vida tanta membresía junta. No sabes cuánto te lo agradezco, de verdad significa muchísimo para el canal y para mí personalmente. Espero un día poder contaros lo que me estaba sucediendo en vísperas de Navidad, pero este es como un pequeño milagro navideño hecho, bueno, hecho regalo de membresías. A los que os hayan tocado las membresías, por favor, pasen y voten por la última publicación de la comunidad de miembros. Muy importante. Daniel, pedazo de besazo el que te mando desde aquí, multiplicado por 50. Gracias por estar y muchísimas gracias por este apoyo tan grande y tan importante en estos momentos. Quitazol, espero que lo haya leído bien, o Quitazo 1, creo que Quitazo 1. Muchísimas gracias a ti también por el apoyo. Un beso desde Donbass. Y dicho esto, mi teoría personal, ¿por qué creo que Rusia ahora está efectivamente moderando los ataques que realiza contra Ucrania? Creo que aquí hay que tener en cuenta varios puntos. Por un lado, la planificación propia. Hace no tanto tiempo, en un directo, hace creo que una semana, estuvimos hablando de que el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, junto al mismísimo Vladimir Putin, pero sobre todo Belousov, el ministro de Defensa de Rusia, estaban replanteándose lo que es la estrategia militar del país, la doctrina militar prácticamente al completo, y lo que estaban valorando es pues precisamente el hecho de poner a Rusia sobre las ruedas de lo que es la economía de guerra ya al completo. Y entonces era no tanto cuestión de sacar pedazos de superarmamento, sino que era cuestión de mantener la producción en serie, de pues medir cuidadosamente los objetivos, los costes, y creo que esto denota precisamente uno de los pasos más en firme en esta dirección.
se está atacando con esta cantidad de drones, porque Rusia muy probablemente todavía pues está preparándose para lo que será el plato fuerte de los ataques navideños, por muy extraño que suene, prácticamente un oxímoron, ¿no? En Navidad solo debería haber regalos de membresías, como por ejemplo las de Daniel Benrazif, pero pues resulta que al fin y al cabo, desgraciadamente, estamos en guerra y se nota, y claro, Rusia pues está llevando a cabo esta producción sistémica y tampoco se viene arriba tipo voy a atacar absolutamente con todo, pero creo que para ello además hay una razón mucho más importante, es decir, Rusia no solo intenta crear de forma constante un excedente para efectivamente terminar atacando a Ucrania y dándole donde más duele en los momentos exactos, en los momentos en los que más lo necesite, y no hacerlo de habitual, sino que también creo esto se debe a la parte de hecho absolutamente contraria. Es decir, la defensa aérea ucraniana está mostrando efectivamente un trabajo muy deficiente y claro, esto se está notando en el frente, esto se está notando también en los ataques de Rusia que cada vez, pues ya lo estáis viendo vosotros mismos, son más certeros y llegan a más objetivos y no solo es precisamente por el hecho de la expertise de los que atacan por parte de Rusia, que también, sino que se debe, yo diría casi en primer lugar, al hecho de que Ucrania anda tremendamente escasa de defensa aérea y con lo cual pues Rusia realmente ya no necesita acumular tropecientos drones, sino que sigue su plan exacto de mantener esto como una guerra de desgaste y dentro de la guerra de desgaste más vale avanzar de a pocos, no fliparse de una y así al final conseguir objetivos muchísimo más firmes, muchísimo más claros y muchísimo más seguros también. Muy probablemente todavía sigan y en este sentido pues volvemos a este punto y a ver qué opináis vosotros. En cuanto a las expectativas del ataque de Año Nuevo a la industria energética de Ucrania, hasta ahora solo se ha cumplido el plazo. La escala y la densidad aún no son tan altas como se estimaba inicialmente, sino aproximadamente un 50% de la fuerza inicialmente esperada, tanto en términos de medios de destrucción como de número de objetivos afectados. Sin embargo, el principal efecto significativo en este momento es el cierre parcial de 2 centrales nucleares de Ucrania y pues efectivamente su desenganche, por lo tanto parcial, de la red eléctrica general, la central nuclear del sur de Ucrania y la central nuclear de Rovna. Esto solo puede significar una cosa, que los ataques han afectado a las subestaciones de 750 kilovatios. Ucrania tiene un problema y muy probablemente el país todavía se enfrente a lo peor, yo diría que en invierno, o sea que ahora mismo lo que está ocurriendo es muy grave, pero ni mucho menos es el invierno frío y oscuro que se está esperando y que comenzará a partir de principios o mediados del mes que viene, hasta lo cual no queda prácticamente nada y muy a mi pesar la población ucraniana lo terminará pasando sumamente mal. De hecho, las propias fuentes ucranianas hablan de estos ataques en estos términos. Esta noche las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo otro ataque. El ataque con misiles y drones contra la infraestructura energética y portuaria de Ucrania, también contra la infraestructura ferroviaria. De hecho, atacaron las subestaciones cercanas a las centrales nucleares con el objetivo de obligar a Ucrania a detener los bloques, como lo hicieron de hecho los rusos con la central nuclear de Zaporozhye, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania cortaron todas las líneas eléctricas y las subestaciones. La defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania está en cero, solo quedan grupos móviles con ametralladoras y drones interceptores. Aún hay muchos de ellos, pero muy pocos misiles para la defensa aérea. ¿Os acordáis cuando se rieron de aquellos militares rusos con ametralladora al lado
lado del Kremlin, a Rusia no le queda más defensa aérea porque no hablan de lo que está ocurriendo en Ucrania y de cómo el régimen de Zelensky con ello está afectando a la población civil en vez de firmar de una vez por todas la paz. La fuente indica que el ataque fue doloroso, por lo que Zelensky, en su estilo hipócrita y de doble cara, declaró que el Kremlin está lanzando un ataque despiadado contra las negociaciones, ya que no quiere la paz. Y recordemos que antes la SBU, el Servicio Nacional de Seguridad de Ucrania, atacó a los petroleros rusos, lanzó ataques contra la infraestructura petrolera y de gas ruso y explotó a un general en Moscú. Según Zelensky, esto no fue un intento de interrumpir las negociaciones, sino una acción normal. Es como de costumbre. Nosotros no somos los culpables. Recordamos a los ucranianos, esto lo escribe una fuente ucraniana, que el pico del invierno negro será en enero. Es probable que algunas casas se conviertan en monumentos de hielo. El régimen de Zelensky, monumentos de hielo del régimen de Zelensky, y el régimen de Zelensky no parece que esté muy por la labor por proteger a nadie, por lo que deben prepararse para que no haya luz durante días. Esto se lo dice una fuente ucraniana a los ciudadanos de Ucrania. Efectivamente, lo que va a suceder a partir de aquí será absolutamente trágico y lo que podría hacer el régimen de Kiev para evitarlo es pactar ya mismo, mientras las condiciones todavía les son favorables, porque dentro de un par de meses, ya ni siquiera os digo, pues dentro de cerca de un año, si el conflicto ucraniano quiere pararlo y tiene que seguir así, ya veremos en qué circunstancias exactamente está o no Zelensky como para terminar pactando absolutamente nada con la Federación de Rusia. Esto es lo principal en cuanto de los ataques y yo espero que estéis ahí muy listos y preparados porque tenemos la noticia del siglo, la noticia que a mí me parece pues que debería sobrevolar el mundo y tiene que ver precisamente con China, que resulta que le va a plantar cara a Estados Unidos y esto lo ha desvelado la propia fuente estadounidense, o sea que espero ansiosísima vuestras elucubraciones de por qué se trata de un ataque, de hecho, bueno, de un ataque supuesto chino y por lo tanto de una amenaza preventiva o un anuncio preventivo realizado sobre el mismo por parte de Estados Unidos. Tampoco voy a haceros el cuento demasiado largo, la clave de todo la tenéis aquí y la noticia pues es que, repito, China le ha plantado cara a Estados Unidos. Vamos allá, espero que estéis todos. Antes de que comencemos con esto, confirmadme por favor que haya buen sonido y buena imagen. Estáis viendo todo, no hay interferencias, no me veo pixelada, alguna particularidad que deba saber y enseguida vamos con esto, que ya lo tengo todo perfectamente preparado. Solo estoy esperando a que vosotros, como buenos empleadores que sois, porque al fin y al cabo pues trabajo con la verdad para vosotros y a ver si me decís que estás hermosa. Ay, por favor, un besazo que te mando desde aquí. Pato Sort, espero que lo haya leído bien. Muchas gracias por este pedazo de cumplido. Todo bien, no pixel. Bueno, entonces arriba este ánimo porque la cosa se está comenzando a calentar. ¿Y de qué manera? Recientemente Estados Unidos atacó a China de forma indirecta, aunque bastante directa de hecho. El petróleo chino que se dirigía de Venezuela directamente a dicho país fue interceptado por Estados Unidos. Donald Trump asegura que se lo va a terminar quedando, pero a partir de aquí las fuentes estadounidenses no han hecho más que esparcir por las redes, bueno, dejando caerla como filtración, pero en realidad tratando de incidir en ella en la noticia del siglo. China resulta que planta sus misiles nucleares en Mongolia, de modo que a partir de ahora podría atacar con ellos directamente a Estados Unidos a través del Polo Norte. Le planta cara, por lo tanto, al régimen de Washington, a la Casa Blanca,
y no solo a la administración estadounidense, porque los afectados por estos misiles podrían encontrarse en Rusia, en la India, en definitiva, ¿a quién están apuntando los misiles chinos y por qué lo están haciendo precisamente en este momento? Y sobre todo, quédate hasta el final porque lo que vamos a analizar allí será la sorpresa de por qué Estados Unidos podría estar tan interesado en sacar esta información. Aquí tenemos la imagen del momento, un dato absolutamente clave. Los medios de comunicación occidentales están difundiendo activamente la noticia de que China ha desplegado más de 100 misiles intercontinentales en silos cerca de la frontera con Mongolia. Cabe señalar que esta información no se presentó como una declaración oficial, sino como una filtración del proyecto de informe del Pentágono. Este tipo de filtraciones rara vez son accidentales, se convierten en un argumento público en el momento en que es necesario impulsar un diálogo o de hecho poner fin a otro. Y en este sentido vamos a ver qué es lo que ha ocurrido a partir de estos hechos que efectivamente se han llevado a cabo desde China. Desde un punto de vista geográfico, el despliegue de misiles de F-31 en Mongolia Interior parece bastante ambiguo. Por un lado, se encuentran, por supuesto, tremendamente cerca de la Federación de Rusia. Por otro lado, su alcance es suficiente para llegar a los Estados Unidos, como ya hemos apuntado, a través del Polo Norte. Además, casi todo el territorio de la India está dentro del alcance de los misiles, lo cual es un punto bastante preocupante, sobre todo para la propia India. Esto hace que uno se pregunte contra quién exactamente están dirigidos estos misiles. La respuesta más probable es contra todos al mismo tiempo o quizás, creo más probable aún, contra los que todavía se consideran enemigos de China y no están precisamente ni en la India ni en Rusia, aunque lo de la India todavía lo deberíamos apartar y comentar de forma pormenorizada, pero algo más adelante. Pekín está construyendo un escudo nuclear más confiable y resistente, lo que dificulta los cálculos militares de Washington, Moscú y Delhi, aumentando las apuestas en cualquier posible confrontación, incluso con socios cercanos. Sin embargo, si los misiles son solo una herramienta de presión, la publicación del informe es la presión de hecho en sí misma. Encaja perfectamente en el contexto del objetivo declarado por la administración Trump de lograr negociaciones tripartitas sobre el desarme nuclear tanto de Rusia como también de China. Al revelar los datos del despliegue, Washington intenta presentar a Pekín como un perturbador de la paz y obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones en la que Estados Unidos podría desempeñar un papel clave. La falta de indignación por parte de Moscú a mí me parece, de hecho, el hecho más llamativo y probablemente el hecho más explicativo de este asunto. A su vez, pues se entiende a la perfección porque al poseer Rusia un arsenal nuclear que, según los expertos, es varias veces superior al chino, pues el Kremlin simplemente no ve en este despliegue una amenaza militar directa. Además, la presencia de una serie de otros objetivos potenciales hace que la queja sea, de hecho, hasta poco fundada. En este caso, el pretexto para romper relaciones con Pekín es objetivamente insuficiente. Y aquí es donde os pregunto qué podría ser esto realmente. O sea, cuando estamos hablando efectivamente, sí que sí, de estos misiles chinos desplegados directamente en los silos de Mongolia, desde donde, repito, a través del Polo Norte podrían llegar directamente a Estados Unidos, podrían llegar también a la India, y este de hecho es uno de los puntos más importantes
porque el verdadero enemigo para la India es China. El verdadero enemigo de China es, de hecho, la India. Ambos países lo reconocen, pero todavía no ha llegado el momento de que lo hagan de forma abierta ni que se enfrenten, pues efectivamente de manera directa. Mientras tanto, estos jueguecitos de China están provocando, estos juguetitos, ¿no?, que ha plantado en Mongolia, están provocando tremenda cantidad de miedo y de indignación en la parte occidental. Pero entonces, ¿por qué Estados Unidos filtra esta información? Porque de dónde sale es precisamente del lado estadounidense. Creo que esto tiene varias claves. En primer lugar, la relación entre China y la Federación de Rusia. Ciertamente, para fastidiarla, a Washington podría inventarse una estrategia algo más ingeniosa, algo más inteligente, puesto que Rusia y China en infinidad de ocasiones se han descrito como amigos más que socios, socios también, pero en primer lugar amigos. Xi Jinping y Vladimir Putin lo han hecho de forma personal, hablan habitualmente en este sentido y con estas palabras, de modo que pues, Rusia, que efectivamente tiene un arsenal nuclear muchísimo mayor, dudo mucho que pueda sentirse amenazada por China, sobre todo porque comprenden a la perfección las nuevas reglas del nuevo orden mundial multipolar que están construyendo juntos. La India no debería estar tan segura si forma parte de los BRICS, pero al fin y al cabo la guerra verdadera, a ver qué opináis vosotros al respecto, pero yo esto lo pienso desde hace muchísimo tiempo, va a transcurrir en términos de la magnitud y la cantidad de población, y aquí nadie puede tener ni la más mínima competencia con China y la India. Serán los dos países que terminarán disputándose el poder global, aunque no en los términos en los que estamos acostumbrados a hablar de ello, puesto que el poder global con la llegada del nuevo orden mundial multipolar también ahora es diferente y no puede ser de un único país, aunque Estados Unidos sigue tratando de incidir en ello y volver a esta posición. Pero otro punto absolutamente clave. Además de pelear a China con la Federación de Rusia, Estados Unidos pudiera estar preparándose un pretexto para terminar llevando a cabo cualquier tipo de operación contra China en primera instancia. Es decir, pudiera no tratarse simplemente, porque yo creo que si tocaba la flauta de pelear encima a China con Rusia, pues mucho mejor, ¿no?, para la parte estadounidense, pero creo el plan principal consistía precisamente en eso. Crear un precedente que en un momento dado podamos sacar del cajón, sea como fuere. La amenaza sí es absolutamente real. Y creo que esto tiene que ver con el petróleo, que Estados Unidos, de hecho, recientemente les han incautado a China, se lo han quedado y así lo ha reconocido, de hecho, el mismísimo Donald Trump, que efectivamente al ser preguntado dónde fueron estos buques, dijo pues, que se quedan para Estados Unidos, que muy probablemente irían a la Reserva Federal. Y sí, Estados Unidos no solo se quedaría el petróleo, sino el buque también, lo cual debería representar un auténtico escándalo a nivel internacional, pero ya lo veis, está hablando. Do with what? The oil that has been seized. The United States seized 1.9 million barrels of oil on December 10th. We're going to keep it. Le preguntan qué va a hacer con el petróleo y dice, nos lo vamos a quedar. We're keeping it. Where's it? Are we going to sell it or put We're it in the gonna keep it. strategic Maybe oil we'll sell reserve? it. Maybe Le preguntan, pero entonces lo vamos a vender, y dice, bueno, claro, puede que lo vendamos. we'll keep it. Maybe Nos lo vamos a quedar. we'll use it in the strategic reserves. Puede ser, casi lo traduzco al ruso, puede ser que lo utilicemos para la reserva estratégica. Keeping it. We're keeping the ships also. Yep. Ojo, no solo ha dicho eso, dice, nos vamos a quedar el petróleo y también nos vamos a quedar los barcos. Esto representa un robo a mano armada, representa un precedente feísimo y peligrosísimo a nivel internacional, donde estamos convirtiendo piratería en ley y doblegando al mundo precisamente siguiendo la ley del más fuerte, que es, bueno, lo que se supone se le está escribiendo a la Federación de Rusia en Ucrania y lo que tiene tan locos a los medios occidentales en primer lugar. Pero además,
que tiene que ver todo esto con China, el petróleo, que llevaba uno de los buques venezolanos, uno de los petroleros, era precisamente chino, puesto que acababa de ser comprado por dicho país. Vale, me quitas el petróleo, dice China, pero entonces yo te añado algo. Fíjate tú qué generosos estamos hoy. Tú me lo quitas y yo te lo doy. Lo que pasa es que en mi caso, lo que me quitas es el petróleo y en tu caso, lo que te planto delante, lo que te regalo, con posibilidad de alcanzar tu territorio, son misiles nucleares. No sé quién sale o no ganando en esta pedazo de ecuación. Os leo un momento, le doy un trago a la agüita y vamos, porque lo de China efectivamente me parece gravísimo. Veremos cuál va a ser la solución y cuál va a ser el final, pero todavía nos queda otro pedazo de tema, que es el tema del frente, el tema del campo de batalla. Aquí está la Federación de Rusia avanzando, vamos, en varias direcciones a la vez y colapsando con ello el frente ucraniano. Os leo un momento, por favor. Es piratería en toda regla, dice Frank España, y tiene toda la razón del mundo. Lindo vaso para beber. Vale, me doy un respiro, un momento. ¿Me vais confirmando que tengamos buena imagen y buen sonido? Mientras... Ay, Alejo, por favor, qué tierno, de verdad. Yo te mando un beso desde aquí, pero no me puedo casar porque ya estoy casada y tengo un hijo. No puedo ir teniendo maridos por el mundo. Fijaos, esta es una taza de la República Popular de Lugansk. Tengo una de Donetsk y se la ha quedado Javi, mi exmarido. O sea, totalmente a bien, quiero decir, que se la he dejado yo en España con todo en el mejor de los sentidos y está disfrutando de la taza y ahora pues se escucha bien y lo de la voz un poquito distorsionada, pero ¿de qué? No sé, entonces está bien, no fastidies. Bueno, voy a intentar buscar un micrófono, es que yo pensaba que me traje uno de España y que lo tenía por alguna caja, pero no lo encuentro, pero bueno. Óscar Álvarez, ay, de verdad, okay. Es que ¿cómo te me pones, de puñetero? La voz un poquito distorsionada, pero vale, hombre, Óscar, tenme un poquito de piedad, que al fin y al cabo estoy aquí pues prácticamente en pie de guerra. Saludos desde Perú, vale, ¿me confirmáis que hay imagen? Sí se puede, en México no vale ese matrimonio ruso. Ah, vale, pues fenomenal. Como la señora del matrimonio, voy a tener un marido en cada puerto, ¿no? Como la marinero, la Liu marinera, se oye perfecto, pero ¿se ve o no se ve? Es que yo oigo bien, cojones, Frank. Confirmado, la imagen, el sonido, ok. A ver, Jaime, un besico desde aquí te mando, muchísimas gracias, es exactamente lo que necesitaba yo confirmar. Y ahora sí que sí, un traguito de agua. Y nos vamos directamente con lo que está ocurriendo en el frente ucraniano, porque lo que se está viviendo aquí es básicamente un auténtico colapso. O sea, hay varias fuentes que están hablando de ello, unos lo hacen en términos más catastrofistas, otros son un poco más modestos. Sea como fuere, no hay reservas para todas las direcciones que están siendo atacadas ahora mismo por la Federación de Rusia en el frente ucraniano. Vamos a hacer ahora un pedazo de repaso de los recientes avances de Rusia que se han producido apenas en las últimas 24 horas. Región de Kharkov. Región de Dnipropetrovsk. Esto os lo escribía en mi canal de Telegram y si no me seguís allí todavía, no sé qué hacéis no siguiéndome allí todavía, o sea que por favor dirigíos a Telegram, hacedme el pedazo de regalo de Reyes. Bueno, está ahí Daniel Benracif con las membresías, que eso pues es muy difícil de igualar, pero una suscripción a Telegram, que es gratis, pues efectivamente me podría alegrar bastante la vida. Entonces, aquí es donde tenemos los datos. Kharkov, Dnipropetrovsk, pero la cosa ni mucho menos acaba allí. Se acaba de abrir la dirección de Sumy. Konstantinovka, que se encuentra en la dirección de Donetsk, está ahora viviendo durísimos combates y
si con esto, con las 4 regiones te parecía poco, toma tomate, tenemos todavía la 5ª región, que es la región de Zaporozhye. O sea, ojo, cuidado cómo están avanzando esas tropas de la Federación de Rusia. El frente de Sumy, vamos a comenzar con él, y de hecho era precisamente el frente de Sumy el que estábamos viendo en nuestras pantallas. Aquí está. Los últimos avances que se han producido aquí son los siguientes. Los análisis recientes apuntan que las unidades del Grupo Norte de Rusia están aumentando su actividad en la región de Sumy. Esto se debe principalmente al traslado de parte de las unidades enemigas a otros sectores del frente. Vaya, no se podía saber, coño. Si es que si mueves tropas y vuelves a mover tropas, que nada bueno puede salir de aquí. Pues resulta que en Ucrania han apostado a la carta de mover tropas que llevan utilizando desde el año, pues yo qué sé, qué decirte, pues desde el año 2023, 24 ya seguro, pero 23 ya comenzaron con este desbarajuste, pero ahora cada vez quedan menos reservas. El colapso está siendo absolutamente total, aunque intenten ocultarlo, esto va a terminar explotando. Se debe principalmente al traslado de parte de las unidades de Ucrania a otros sectores del frente, donde todo se está desmoronando cada vez más, y tarde o temprano esto debería darle a Rusia un resultado positivo aquí. En este caso estamos hablando de la región de Sumy. Y el resultado efectivamente aquí está, no solo en la zona de los asentamientos de Vysokaya y Grabovskoye, que estuvimos comentando en el directo anterior y en el anterior, de hecho también, donde el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania también se vio obligado a enviar parte de sus ya escasas reservas para tratar de tapar este avance de Rusia. Las unidades rusas han lanzado varios ataques también al norte de Sumy y han logrado no solo recuperar el control de la mayor parte de las posiciones perdidas durante el verano, la zona de Alexivka, por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania efectivamente contraatacaron activamente para expulsar a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia de la región de Sumy, sino que también se han ocupado, de hecho, nuevas posiciones, en particular, por ejemplo, al sur de Yunakovka. Todo esto junto con los avances en el distrito de Krasnopol, que es precisamente la zona de Grabovskoye y Vysokaya. O sea, tenemos la parte norte, tenemos también el distrito de Krasnopol. Si continúan estos movimientos, esto podría permitirle a Rusia comenzar pronto el bloqueo de Sumy con drones que cortarían el suministro de la ciudad desde diferentes direcciones. La capital de la región, ojo, cuidado. Y para evitar esto, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrá que encontrar reservas en algún lugar. Y aquí es donde os hago la pregunta del millón. ¿Dónde conseguirá Ucrania estas reservas si ahora mismo están faltando en todas y cada una de las direcciones del frente? Correcto, muy probablemente tendrán que sacrificar una o varias direcciones a la vez para intentar seguir tapando los agujeros que efectivamente se les han ido creando en todo el frente. Y en este sentido, vamos con el siguiente mapa y con el siguiente avance de la Federación de Rusia. Lo tenemos aquí, es la localidad de Gulaypole, donde pues efectivamente Rusia en la región de Zaporozhye está avanzando prácticamente como nunca, a marchas agigantadas. Y ojo, estamos viendo el mismo error por parte de Ucrania una y otra vez. En la actualidad en Gulaypole se observa un escenario muy familiar, exactamente, de hecho, el mismo que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron llevar a cabo hace poco en la región de Kupiansk y también cerca de Pakrovsk. Es que donde las unidades de la Federación de Rusia ya prácticamente han expulsado a la guarnición ucraniana del centro de la localidad, y a partir de ahora la situación ya, de hecho, no depende tanto de la táctica en el terreno, sino de la decisión del mando operativo. Esto quiere decirse
que los comandantes de Ucrania tendrán que elegir entre dos opciones clave. En este sentido, la primera opción tiene que ver con seguir manteniendo la estrategia de una fortaleza única y tratar de mantener el control sobre esta localidad también. En este caso estamos hablando de Gulaypole, mandando allí reservas, reservas y más reservas. Tienen dos opciones. La primera es que Syrskyi intentará resolver el problema con reservas, retirándolas, por supuesto, de otras direcciones y tratando de recuperar el control mediante simplemente una enorme masa humana. Esto es doloroso, arriesgado y casi siempre temporal, pero permite ganar tiempo y crear un efecto mediático de estabilización. El precio de esta decisión es la exposición de otras zonas y, por lo tanto, la posible caída de otros frentes. También hay una segunda opción, que es retirarse de forma paulatina, dejándole paso a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y, bueno, pues en este caso, hablando en los medios de una retirada victoriosa, una retirada a tiempo vale más que 100.000 millones de victorias. No atreverse a atacar frontalmente y ceder gradualmente la ciudad, cubriendo la retirada con declaraciones sobre maniobras y nivelación de la línea. No estamos retrocediendo, repito, estamos alineando y equilibrando la línea del frente. Para el lado ruso, ¿pero qué le vamos a hacer? En este caso, Gulaypole será devorado metódicamente de la misma manera que una serie de asentamientos anteriores, sin sobresaltos, pero tampoco sin parones, es decir, con un resultado absolutamente inevitable en forma del avance constante de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. El grupo Vostok actúa con la cautela esperada, explorando claramente el volumen de contramedidas potenciales, incursiones, intentos de infiltración, ataques a los flancos. Al mismo tiempo no reducen el ritmo, lo que indica una comprensión de la situación general. Lo importante ahora no es la velocidad, sino imponer al enemigo acciones según sus propios parámetros. Por lo tanto, la cuestión no es si las Fuerzas Armadas de Ucrania mantendrán o no Gulaypole en su estado actual. Una cuestión absolutamente clave. La cuestión es qué parte del frente están dispuestos a sacrificar por efectivamente mantener esta localidad de Gulaypole por todos los medios posibles y hasta imposibles. Hagan sus apuestas y si os pensáis que con esto estábamos terminando nuestro reporte, ni mucho más lejos de la realidad. Estábamos hablando de Gulaypole, pero todavía nos quedan varias direcciones más. Tenemos aquí el asentamiento de Andreevka, tenemos aquí también la dirección. Tenemos la dirección de Kharkov, la dirección de Dnipropetrovsk, tenemos Prilipka. De esto pues tenéis información en mi canal de Telegram y aquí es donde estamos llegando a este vídeo que de hecho publica la propia fuente de la Federación de Rusia y es el trabajo en Konstantinovka, donde el mando ucraniano está intentando replicar un patrón que ya ha probado y que yo diría no le ha ido especialmente bien y nos demuestra una vez más que la guerra definitivamente ha cambiado. La lógica es la misma que la aplicada anteriormente, por ejemplo, en Kupiansk y también a las afueras de Pakrovsk. Un bombardeo urgente de la zona con vehículos blindados y precisamente lo que estáis viendo en vuestras pantallas son pues la eliminación de todo tipo de maquinaria, incluida la maquinaria militar, por parte de los drones rusos, de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este bombardeo de la zona con vehículos blindados con la esperanza de ganar tiempo y crear condiciones para una incursión gracias a la densidad y la presencia de tropas. Se están desplegando en la ciudad de Konstantinovka, en las zonas adyacentes, todo tipo de vehículos, desde la artillería de ruedas habitual hasta los vehículos blindados extranjeros, incluidos los Marder alemanes. No hay nada nuevo en esto. Compensan la falta de tiempo con una gran cantidad y variedad de medios sin la posibilidad de establecer un sistema de cobertura
completo. El resultado, pues también es bastante predecible. Casi inmediatamente estos vehículos entran en la zona de acción de los operadores de drones rusos, cosa que estamos viendo en el vídeo que os he adjuntado al respecto. La falta de control aéreo y los problemas crónicos con la defensa aérea hacen que cualquier traslado de este tipo sea vulnerable desde el momento del acercamiento, sin mencionar el despliegue en formaciones de combate. En última instancia, la tecnología no se convierte en un factor de disuasión, sino prácticamente con un material que se utiliza pues como un material fungible, o sea, una mera leña que echarle al fuego y por lo tanto haciendo que desaparezca del todo. En esencia estamos viendo un nuevo intento de resolver un problema operativo con medios tácticos, algo muy habitual que de hecho sucede en las Fuerzas Armadas de Ucrania, en condiciones en las que el enemigo controla completamente la inteligencia y la destrucción, es decir, Rusia. Este patrón puede dar un efecto a corto plazo en el mapa o en los informes, pero en realidad solo acelera el desgaste de las reservas y la tecnología que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya tienen, de hecho, dificultades para reponer. Fijaos hasta qué punto está siendo crítica la situación realmente en el frente, cómo están retrocediendo las Fuerzas Armadas de Ucrania, cómo lo hacen en todas las direcciones a la vez y de fondo lo que tenemos son noticias que nos llegan directamente desde el régimen de Kiev, desde el occidente colectivo. Estados Unidos redujo la ayuda a Ucrania en 77 veces este año. Los ingresos de la ayuda oficial de Estados Unidos a Ucrania entre enero y octubre de 2025 disminuyeron de 38,7 mil millones a tan solo 0,5 mil millones. Es decir, la diferencia es absolutamente abismal, o sea, 77 veces menos, nada más y nada menos, lo cual por supuesto nos apunta en la dirección de hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a llegar y de fondo tenemos también noticias desde otros lugares de Occidente, países que anteriormente estaban a partir un piñón con el régimen de Kiev, ahora pues prácticamente le están negando ese apretón de manos. Así está sucediendo, por ejemplo, en la República Checa. Una sorpresa para mí en particular, el ministro de Defensa checo, Jaromír Zuna, espero que lo haga bien, canceló una visita planificada a Ucrania y al mismo tiempo se opuso al programa checo, es decir, ministro de Defensa checo se opone al programa creado en la República Checa y pues que inicialmente fue idea de República Checa. Tiene cojones la cosa. Se opuso al programa checo de compra de municiones para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según él, el Ministerio de Defensa del país debe presentar documentación para suspender su participación en la iniciativa de suministro de municiones a Ucrania. Precisamente este programa, que a principios de 2024 se presentó como un avance, debía compensar la escasez crítica en el frente. El programa terminó abruptamente, una vez que quedó claro que no habría ningún progreso real por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania y que sería difícil reunir la cantidad necesaria de proyectiles. Vaya, una vez que se dieron cuenta de que estaban tratando con perdedores, pues han dicho a tomar por culo. Yo quiero un equipo ganador o no quiero ningún equipo en absoluto. Sí, esto no es un giro de toda la política de la Unión Europea, ni tampoco es un rechazo a la ayuda para Ucrania para siempre, pero sí es un primer paso. Cuando lo hace Hungría, lo cierto es que no sorprende mucho porque se distanció desde el principio, pero cuando lo hace la República Checa, que ha sido uno de los partidarios más fervientes del régimen de Kiev, de hecho, esto pues, se está volviendo sumamente, especialmente, incluso os diría yo, revelador. En este sentido, sin duda alguna, debemos comprender que todo el occidente colectivo a partir de ahora parece se está dando cuenta
de que el asunto ucraniano ya no da más de sí. Y todavía tenemos otra información que quería yo compartir con vosotros y tiene que ver con las nuevas líneas defensivas que parece ha levantado Ucrania y que ahora también pues están compartiendo de forma muy asidua los analistas occidentales. Esto, bueno, pues no sabría deciros qué interés tienen exactamente, igual vosotros tenéis alguna idea en este sentido, pero aquí está la imagen del momento y vamos a ver hasta qué punto somos capaces o no de reproducirla con lo que es la conexión Donbass. Sí, efectivamente. Aquí está Ukraine's New Donbass Line, que son pues fortificaciones levantadas que efectivamente yo ya os enseñé un vídeo de cientos de kilómetros de fortificaciones y tenemos aquí una captura de este vídeo, pues justo la de más a la izquierda y fijaos, este nuevo programa resulta que nos muestra toda una suerte de fortificaciones. Los analistas occidentales de repente trazaron una nueva línea de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass, a solo 10-15 kilómetros al oeste de Pakrovsk. Teniendo en cuenta que resultó estar más cerca de Pakrovsk de lo esperado, lo más probable es que solo sea necesario para ganar tiempo. No se trata de una retención estratégica, el obstáculo solo debería frenar parcialmente el avance de Rusia después de limpiar Pakrovsk y también Dobropolye, además de permitir organizar la evacuación de los restos de la logística y las tropas de una de las facetas de la aglomeración de Pakrovsk. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que Pakrovsk, como un centro defensivo sostenible, ha dejado de existir para las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluso teniendo en cuenta que Syrskyi recientemente intentó entrar en Pakrovsk de nuevo. Todo lo que está ocurriendo ahora en un régimen de contención antes de la retirada decisiva, cuyo plazo probablemente sea el primer trimestre del 2026, nos muestra cómo de colapsado está en términos reales el frente ucraniano. En este sentido tenemos todavía una cosa muy importante que celebrar. Desde el régimen de Kiev por fin han admitido que la localidad de Seversk, que se encuentra en el frente de Donetsk y que de hecho Rusia controla desde hace, pues yo creo que prácticamente un mes. Por supuesto lo hemos anunciado aquí, por supuesto lo anunciamos antes de nada en mi canal de Telegram, o sea que ya podéis seguirme allí para los últimos detalles y para la información de ultimísima hora. Resulta que Ucrania, tan solo un mes después, yo casi que estoy aquí por felicitarles, lo ha reconocido por fin, es decir, si la cosa avanza en este sentido, creo que para el verano del año que viene, cuando las tropas de la Federación de Rusia ya se encuentren llegando prácticamente a Gerson, o puede ser incluso a la región de Odessa, cuando estén terminando de liberar lo que es la región de Zaporozhye, esperamos un anuncio por parte del régimen de Kiev de que efectivamente Pakrovsk ha caído, o bueno, no, que han tenido que llevar a cabo una maniobra de retirada estratégica desde Pakrovsk, porque efectivamente ya la localidad en verano del 2000, Dios sabe qué año, no tiene importancia alguna. Eres una profesional digna de admirar. Gracias, Liu. Vladic. Espero que haya leído bien esta primera W. Un besazo te mando desde aquí. Infinitas gracias por este comentario. Me hace una tremenda ilusión que me consideres una profesional mucho más digna de admirar. Y dicho esto, pues una vez más, gracias a todos aquellos que habéis estado hoy en el directo, muy en especial a aquellos que habéis estado ahí apoyando. Una vez más mencionamos a Daniel Benrazif, que es algo así como el jeque de membresías del canal. Os recuerdo que los nuevos miembros y todos los miembros tenéis una pregunta que os he hecho en especial a vosotros y una posibilidad de decidir cosas dentro del canal, o sea que no os la perdáis. Id a la comunidad de miembros y mirad esta publicación. Dicho esto, pues nos despedimos hasta mañana a las 23:00 hora Moscú. Y ahora podéis dirigiros, si lo tenéis a bien, a mi canal personal, que es Liusivaya Live, donde últimamente están saliendo muchísimos vídeos nuevos de mi vida y de mis reflexiones. A algunos igual os podría interesar esta faceta mía personal.
y donde os espero ansiosamente, pues en estos nuevos términos, ya no solo periodísticos, informativos, sino pues también un poco más personales, un poco más cálidos y hogareños. Hasta mañana, queridos. Tremendas gracias por el pedazo de directo que hemos celebrado hoy entre vosotros y nosotros. Sed buenos o al menos intentarlo, pero lo importante es que nunca jamás dejéis de disfrutar. Os quiero.